que tome mi mente, mis ojos, mis oídos, mi boca, mis manos, mis pies, mi corazón, para que en esta noche esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento pueda llenar nuestros corazones. Que cada uno de nosotros, a pesar de las adversidades que pueden haber, de las luchas internas en nuestra mente, dificultades en nuestra casa, en este mundo convulsionado, sea Espíritu Santo tu presencia poderosa en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú estás aquí, y estás aquí para salvar, estás aquí para sanar, estás aquí para liberar, estás aquí para decirnos: yo los amo, mis hijos, para decirnos: yo los quiero bendecir. Y todos los que están allá en las redes sociales, reciban también en esta hora de parte de Dios esa bendición, porque Dios es omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo, y le invitamos para que nos acompañe en nuestros servicios los miércoles de 7:30 de la noche a las 9, y los sábados de 7 de la noche a las 8:30 o 9. De manera pues que vengan acá y no se pierdan lo que Dios está haciendo en medio de este lugar, porque la gloria de Dios está siendo derramada en este lugar. Ustedes allí ven solamente lo que pasa acá en el altar, pero se pierden de algo muy importante, que es lo que Dios hace aquí en medio de este templo que ha sido dedicado para la gloria de Dios. Bien, vamos a la exposición de la palabra. Continúo con la explicación y la enseñanza sobre la doctrina bíblica. En días pasados empecé una serie de enseñanzas sobre la doctrina del Espíritu Santo. Vimos que el Espíritu Santo es Dios, que se llama la deidad del Espíritu Santo. Y vimos que Jesús dijo: os conviene que yo me vaya. Le dijo a sus discípulos antes de subir al cielo: porque yo rogaré al Padre para que envíe otro Consolador, el Espíritu Santo, y Él os enseñará todas las cosas y estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también vimos lo que significa ser lleno del Espíritu Santo y lo que significa el bautismo del Espíritu Santo. Y pudimos ver que Dios no ha cambiado, que Dios hoy sigue siendo igual, y que lo que sucedió hace 2023 años, ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban en el templo, y todos fueron impactados por la gloria de Dios, hablaron en lenguas, fueron llenos del Espíritu Santo. Y cada vez que nosotros hablamos sobre el Espíritu Santo y disponemos nuestro corazón, Él nos dice: yo estoy ahí en medio de vosotros. Ahora, ¿qué hacemos para poder entender los dones del Espíritu? Que son esas capacidades que Dios, a través de su Santo Espíritu, da a la iglesia para la edificación de los santos. Pero para que el Espíritu de Dios derrame sus dones sobre cada uno de nosotros, es necesario que la vasija esté limpia, que seamos odres nuevos,
Y quiero que me acompañe al Evangelio según Lucas, capítulo 5, versículo 36. Evangelio según Lucas, capítulo 5. Versículo 36 al 39. Y dice así la palabra: les dijo el Señor también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y nadie que haya bebido del añejo querrá luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. No es una contradicción que el que toma el vino añejo va a decir que es mejor que el nuevo. Lo que pasa es que este está acostumbrado a la vida de este mundo, y Dios quiere que usted y yo limpiemos esta vasija, este cuerpo, el tuyo y el mío. Somos odres y es necesario limpiarlos. Cuando vamos a probar una ropa limpia, sin duda alguna primero nos bañamos, ¿verdad? Para luego sí ponernos esa ropa nueva o limpia. Cuando vamos a pasarnos a una casa, primero la lavamos, la pintamos, para luego pasarnos allí. Pues bien, ese es un ejemplo, como una figura literaria de lo que significa lo que Dios quiere en la vida del creyente. Limpiar este odre, porque el odre es un utensilio de cuero y con el tiempo pues se va deteriorando. Y entonces el vino nuevo no se puede echar. El vino nuevo representa el Espíritu Santo y la palabra. Y el Espíritu Santo y la palabra no podrá derramarse ese vino sobre odres viejos, porque al fermentarse el vino se revienta el odre viejo. No lo soporta, no lo puede retener. El Espíritu de Dios quiere morar en un corazón limpio. Amén. En un corazón lavado completamente, porque si no, no lo puede resistir. Y el Espíritu Santo no viene y se va. El Espíritu Santo viene para quedarse. Por eso Él quiere derramar sus dones en cada uno de nosotros, para que caminemos de poder en poder, no en la derrota. Vamos hoy a estudiar un poco de cómo limpiar este odre, para que el Espíritu de Dios pueda venir y derramar de su Espíritu, y nosotros podamos caminar de poder en poder, que podemos establecer que Dios nos ha llamado a qué ministerios, que Dios nos ha llamado en qué capacidades como dones, que los hay muchos, pero podremos seguir adelante solo si entendemos y sabemos que este vaso está limpio. De lo contrario, no pasará nada. Es posible que viene una manifestación emocional en algún momento, pero no va a pasar de ahí. Yo decidí un día que, al entender que soy cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, yo no quiero morar en otro lado sino en la presencia de Dios.
Por eso el salmista dice: una cosa he demandado de Jehová, que habite yo todos los días en la casa de Jehová. Solo una cosa, esa. Porque cuando usted se encuentra en la presencia de Dios, no importa que el mundo se venga encima, no importa el terremoto que haya, el maremoto, no importa la adversidad, porque usted está confiado en que Dios está al control tuyo y que nada te va a pasar si no es la voluntad de Dios. Amén. Antes de seguir adelante, yo quiero felicitar a las mujeres de nuestra congregación y felicitar a todas aquellas mujeres que vinieron de otros lados a este lugar y aquellas mujeres que vinieron a ministrar a las demás mujeres. Mujeres con corazón de guerreras. Son un ejemplo para los hombres. Mujeres conforme a Proverbios 31:25. Mujeres que son capaces de hacer aún mucho más de que nosotros podemos hacer. ¿Quiénes seguían a Jesús? Mayoritariamente las mujeres. ¿Quiénes se desprendían más fácil de los bienes para aportarlos a la obra que el Señor Jesús desarrollaba? Las mujeres. ¿Quién estaba ahí y fue primeramente a ver cuando el Señor había resucitado? Las mujeres. ¿Quién vio por primera vez a Dios hecho hombre, sino María, su madre? Después de tenerla 9 meses en su vientre, después de no haberle importado el qué dirán de la sociedad, porque al haberse desposado con José, María, en ese tiempo se casaban públicamente, pero un año estaba cada uno en su casa para luego sí ir a tener sus relaciones sexuales, que la Biblia se llama se llegó a ella. Y en esos 9 meses, cuando el ángel se le aparece a María y le dice que a través de su vientre nacerá el Salvador del mundo, el Manuel, Dios con nosotros, el Mesías que había de venir. Pero luego, al darse cuenta José, ustedes se imaginan, ¿qué le iba a creer José? Tuvo que el ángel aparecérsele a él. Y ustedes se imaginan el qué decir de la sociedad al lado y que frecuentaban la vida de esta familia. Ya viene en camino y sin embargo José no se ha acostado con ella. El sufrimiento de la mujer. Pero a María no le importó. Le importó lo que Dios dice, no lo que dice el hombre, no lo que dice el mundo. Y por eso yo me alegro con las mujeres. Donde he estado siempre en iglesia, son las mujeres las que mejor sirven en la iglesia. Y aquí no ha sido la excepción. Al compartir el tiempo de servicio, yo felicito a estas mujeres por la abnegación, por dejar sus quehaceres para venir a servirle a los hermanos y a las hermanas. Por supuesto, los hombres también, pero ahora me estoy refiriendo a las mujeres. Y mujeres sean bienaventuradas. Lo que pasó aquí no puede ser como aguas que pasaron. Lo que pasó aquí es para que cada mujer pueda comprender en este tiempo que Dios nos está hablando del Espíritu Santo, que su corazón tiene que ser limpio, para que esa palabra que recibieron se haga
vida abundante en su corazón y en su existencia. Limpia, mujer, tu corazón. Date cuenta lo que vales, el lugar que Dios le ha dado, y sepa que usted ya se levantó en estos 2 días de ese congreso, de ese tiempo maravilloso. Pero tienes que limpiar aún tu corazón para hacer de a de veras las casadas ser su ayuda idónea para con su marido. Y aquellas que también se van a casar, también sean su ayuda idónea para su marido. No la mujer que anda atrás del hombre, sino la que anda al lado del hombre. La ayuda idónea. Que quiero decirle, y a todos los que están en las redes sociales, que tenemos que entender esto. La Biblia no es feminista ni machista. ¿Qué significa machismo? Son los pensamientos y las actitudes que tiene el hombre al tratar de subordinar a las mujeres. En otras palabras, el tratar de esclavizarlas. ¿Qué es el feminismo? Lo contrario, lo mismo. Eso no es lo que quiere el Señor. El Señor lo que quiere es que cada mujer y cada hombre nos podamos mirar como iguales delante de Dios, y que Dios nos ha hecho diferentes en diferentes funciones, pero nos ha colocado de igual a igual. Por eso dice la Escritura que yo no hay judío ni griego, ni mujer ni hombre, sino que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Mujer, y las mujeres que me están oyendo, tú no naciste para ser subordinada de su marido. Tú naciste para ser ayuda idónea de su marido. Y hombre, si tú realmente quieres, conforme a lo que dice la Biblia, que la mujer se sujete a su marido, tendrás que ser y tener a Cristo como cabeza tuya. Si Cristo no es tu cabeza, ¿cómo esperas que tu mujer se te sujete a ti? Y si ambos entienden este principio de la Biblia, entonces saben y sabemos que son iguales pero diferentes en funciones. Y es maravilloso tener ayuda idónea. Es maravilloso tener como compañera, como esposa, a aquella mujer de Proverbios 31. Bienaventurados los hombres que pueden experimentar esto en sus vidas. Bienaventuradas ustedes, mujeres, que sé que no ha entrado por un oído y salido por el otro esas conferencias maravillosas que han recibido en este fin de semana. Y a los hombres, démosles un aplauso a ellas. Démosles un aplauso a ellas, que se lo merecen. Bendito Dios. Bueno, continuamos aquí de cómo es que este vaso tiene que ser limpio. Un paralelo a esta escritura de Lucas es en Jeremías 18. El alfarero es Dios, el barro soy yo. Pero el barro tiene que ser pasado con agua, que es la palabra, y tiene que pasar por un sedazo para quitarle todas sus impurezas. Y cuando esa obra que dice en Jeremías 18 que el alfarero estaba haciendo y se le perdió, y tomó un nuevo barro e hizo una nueva vasija, significa las oportunidades que Dios nos da para seguir adelante. Las oportunidades que Dios nos da para que limpiemos nuestra vida. ¿Y con qué la limpiará? Salmo 119:9, con guardar la palabra. Es la palabra de Dios la que limpia la vida del ser humano. Ese jabón celestial, maravilloso, inigualable, que penetra hasta las profundidades de nuestro ser para dejarnos limpios, aunque estábamos sucios.
Y no hay ni uno solo de los que estamos aquí o los que están allá en las redes sociales que sea suficientemente bueno. Hay maldad en el corazón del hombre. Pero Cristo vino a limpiarnos con su sangre preciosa que derramó allí en la cruz del Calvario por usted y por mí, para darnos la salvación. Si nos limpiamos, cosa grandiosa hará el Espíritu Santo. Hable conforme a las palabras de Dios, la Biblia. Y si alguno ministra, o sea, trabaja, hace lo que tú hagas en la vida, hágalo según el poder que Dios da. Y para usted poder andar en la vida desarrollando cosas diferentes, es el Espíritu de Dios que te da ese poder. Es por el poder de Dios que hay sanidades en la iglesia. Es mediante el poder de Dios que hay salvación en la iglesia, que hay sanidad del cuerpo y del espíritu y de las emociones en la iglesia. Es mediante el poder de Dios que somos prosperados en todo aquello en que ponemos nuestra mano. Es mediante el poder del Espíritu de Dios que ha venido a habitar en mí. Pero si encuentra en mí un vaso limpio. Esto sucede también en el campo de las personas que no obedecen la palabra de Dios y han estado endemoniadas por tiempo. Que dice la Escritura que al hacer liberación sobre ellas y ser libres, entonces aquellos demonios se van. Pero luego regresa uno a mirar cómo encuentra la casa. Y si la casa es usted y yo, y seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos, irá y traerá otros 7, y su estado será más lamentable que el que había. Pero eso no es el caso de nosotros. Quiero creer que no es el caso de todos los que están allí en las redes sociales, porque usted y yo hemos creído que la palabra de Dios nos limpia y aceptamos que nos limpie y aceptamos y pedimos que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros y nos haga caminar de poder en poder. Amén. Limpiando esta vasija. Quiero que vaya conmigo. Una vez que yo limpio esta vasija, hay cosas que todavía debo hacer. Y quiero que me acompañe a Romanos capítulo 12, versículo 1 al 3. Vamos a trabajar allí. Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 3. Y dice así la palabra. Dice, por lo tanto, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 1 de Romanos 12. Por lo tanto, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa? Culto racional. ¿Qué es culto? Culto es como ofrecemos la reverencia ante un altar, ante una divinidad, y en el caso de nosotros los cristianos, ante el Jehová de los ejércitos, el único Dios que dijo yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios, y ese culto que el apóstol Pablo nos dice debemos hacerlo como sacrificio vivo y de manera racional. ¿Qué significa esto? Pablo está escribiendo a la iglesia de Roma. La iglesia de Roma
estaba siendo impactada por los griegos con todos sus dioses y también por los judíos y ahora los cristianos. Entonces hay un montón de creencias aprendidas a través del tiempo de la familia, porque la familia nos transmite sus creencias, erradas o no erradas, pero las transmite, y terminamos siendo un reflejo de lo que es la familia y la sociedad en que vivimos. Y dice entonces el apóstol Pablo que debemos rendirle culto a Dios como sacrificio vivo. Como en el Antiguo Testamento se presentaba el cordero y se derramaba la sangre allí en el altar, Jesucristo lo hizo de una vez y para siempre. Él como cordero inmolado para darnos la salvación. Lo nuestro es presentarnos en todo nuestro ser delante de Dios, en el altar de Dios, y poder decirle: habla Jehová, que tu siervo escucha. Quiero hacer lo que tú quieras y no lo que yo quiera. Eso es presentarse en culto racional. Y lo racional tiene que ver con el pensamiento. Así como dice la Escritura: oraré en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Hay que saber lo que estamos haciendo. Hay que discernir no solamente en el Espíritu, sino en nuestro intelecto, que el Dios de la Biblia, el Dios al cual honramos y nos presentamos como sacrificio vivo, es real y verdadero, y no es solamente un mito de la historia. No es un Dios más que tengan en el universo, sino el Dios eterno, Jehová de los ejércitos, que se hizo carne a través de Jesús. Ese es el culto racional. Y es como yo debo presentarme siempre delante de Dios. Por eso insisto siempre, cada vez que venimos a la iglesia, hay cosas que hacer, sí, pero en la medida en que no necesites estar entretenido en cosas, arrodíllate allí. Felicito al joven hoy. Sigue así. Viniste y te arrodillaste delante de Dios. Así deberíamos hacer todos. Venir y arrodillarse delante de Dios, diciendo: heme aquí, he fallado, pero quiero mejorar mi existencia. Ese es el culto racional que Dios quiere. Porque tantas fantasías, tantas ideologías y religiones que no tienen un peso verdadero, pero sí el Cristo de nuestra Biblia, el Cristo de nuestro corazón. Y allí, en segundo lugar, tenemos el versículo número 2. En ese versículo número 2 dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen a este mundo, sino transfórmese por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo entendemos que el apóstol Pablo nos está enseñando esto? No os conforméis a este mundo. Dice la Escritura también: no es lo exterior lo que me contamina, sino lo que de mi corazón sale. Porque de ahí salen los malos pensamientos, los homicidios y demás. No os conforméis a este mundo, es que yo no permita que lo exterior de este mundo dañe mi interior. ¿Y qué es el exterior de este mundo? El exterior de este mundo son todas aquellas filosofías, todas aquellas ideas culturales que hay en el mundo que quieren atraparme, que quieren hacerme creer
y llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y nos logran impactar a través de las redes sociales, de la televisión, de todos los medios de comunicación. Nos meten por los ojos para que vayan las emociones, y en el conocimiento también, para que nosotros desechemos el conocimiento de Dios y aceptemos lo exterior que nos está brindando. Por eso Salomón entendió en el libro de Eclesiastés, cuando él dijo: el hombre nace recto, pero busca perversiones. La sociología y el humanismo de este mundo dicen: el hombre nace recto, pero la sociedad lo corrompe. Y esa es la verdad que maneja la psicología y la sociología. Pero usted y yo no vamos a permitir que el exterior nos dañe, porque a veces nos acostumbramos a que es normal que los matrimonios se dañen. Es normal que los jóvenes ya no obedezcan a sus padres. Es normal que las parejas ya no se casen. Es normal la homosexualidad y el lesbianismo. Es normal porque este mundo nos lo coloca como algo normal de este mundo, como algo normativo. Y parece que lo anormal es el seguir los preceptos morales y éticos que la Escritura nos tiene para toda la humanidad. No os conforméis a este mundo. Ese mundo quiere dañarnos. Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo me transformo yo entonces? Con la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios, yendo a la iglesia para que me enseñen la palabra de Dios, escuchando las alabanzas, leyendo libros cristianos, pero que usted pueda comprobar en la Escritura que sus textos sus versículos son realmente bíblicos y no los han sacado fuera de contexto. Con eso nosotros llenamos, nos renovamos la mente, dejamos de ver lo que no edifica nuestra vida. Hace rato dejé de ver noticieros. Solamente escucho por ahí algo para ver ciertas cosas del país. Porque la apología es hacia las noticias malas, pero lo bueno no lo resalta. Entonces eso hace daño a nuestro espíritu. Lo que vemos, lo que oímos, tendremos que pasarlo por el filtro de la conciencia, que de hecho, aún en las noches me enseña mi conciencia. No Dios. Dios enseña a la conciencia y la conciencia me enseña a mí. Es la conciencia la que me dice, la lámpara, la luz que está dentro de mí, que me dice que algo está malo o está bien hecho. Y todos tenemos conciencia. Lo que pasa es que la maldad del hombre ha llegado a cauterizar la conciencia humana. Así lo dice la Escritura. ¿Cómo entonces me renuevo? Con la palabra de Dios. Y solo de esa manera puedo comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A menudo pregunta a alguien: ¿y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios tiene que ver con los designios y propósitos que tiene Él para tu vida. Y créanme, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros es maravilloso, sobresaliente. Es potenciarnos, es llevarnos de poder en poder y alcanzar esos objetivos cuando los hemos puesto delante de Dios. Y son objetivos que no solo bendicen mi vida, sino de aquellos que Dios ha puesto a mi alrededor. Esa es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es lo que dice en la tercera carta del apóstol Juan, versículo 2. Amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la voluntad de Dios para toda la humanidad creyente. Pero la humanidad no quiere obedecer
a Dios, sino el mundo que le rodea. Pero usted no es así, ¿verdad? Tú has dispuesto su corazón para obedecer la bendita y poderosa palabra de Dios. Entonces, para limpiar este odre, necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos cambiar de pensamientos. Porque el Evangelio, cuando nosotros venimos al Evangelio, pareciera que nos hicieron una lista un poco difícil de dejar, que tienes que dejar aquello, lo otro. Pero cuando tú te metes con Dios y su palabra en el Espíritu, puedes entender que dice la Biblia que los mandamientos de Dios no son gravosos. O sea que Dios no te dice que dejes nada. Dios te dice que agarres lo que bendice tu vida. Mentir no te hace bien, ¿verdad? Emborracharte no te hace bien. Cometer adulterio no te hace bien. Robar no te hace bien. Todo aquello que no te hace bien no es de Dios. Todo aquello que te hace bien y te da paz al corazón, pues viene del corazón de Dios. Esa es la agradable y perfecta voluntad de Dios. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Repito, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué piensas de ti? Les pregunto en las redes sociales, ¿tú quién eres? ¿Te has preguntado de dónde vienes? ¿Para qué naciste? ¿Y para dónde vas después de la muerte? ¿Te has preguntado qué rayos hace en este mundo? ¿Viniste a sufrir a este mundo? ¿Qué viniste a hacer? Dice el apóstol Pablo, no tenga más alto concepto de sí que el que debes tener. Y para usted saber y entender cuál es el concepto que Dios quiere que tú tengas, tienes que saber quién eres en Cristo, que eres hechura suya, que eres conforme a la imagen y semejanza de Dios, que dice como el Salmo número 8, cuando veo los cielos, obra de tus manos digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él contentamiento, si lo hiciste un poco menor que los ángeles, y sin embargo lo coronaste de gloria y de honra? Eso eres tú y yo. Nos colocó en la cima para administrar este universo. Eso eres tú. No tenga más alto concepto de ti que el que debe tener. Satanás, cuando era ángel en el cielo, se llamaba Luzbel. Luzbel. Y él, el concepto de él, lo enorgulleció y quiso ser más que Dios. Y el ego del ser humano lo hace pasar por encima de los demás. Pues lo que nos dice la Escritura es que si tú entiendes lo que vales, entonces puedes entender que si Cristo vino a servirnos a todos, ¿quién soy yo para no servirle a todos? Que si Cristo, siendo Dios, no estimó como cosa que aferrarse, sino que se bajó a ser igual al ser humano,
y como nosotros aún siervo de todos. Tú vales mucho. Tú vales la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Pero la humildad debe acompañarnos. Que nosotros somos como iguales. Por eso cuando veamos los dones del Espíritu, ya enumerándolos, nos daremos cuenta que somos cuerpo de Cristo y que cada uno cumplimos una función y nadie es más que otro. Ese es el concepto que yo debo tener de mí. Que nadie te diga que no vales. Tú vales la sangre de Cristo derramada en la cruz. Pero nadie está por debajo de mí, aún un habitante de la calle. Así él quiere rechazar a Cristo. Es un ser humano que el ADN de Dios también está en él. Es un hijo que se le está perdiendo, pero que mientras viva tiene la oportunidad, como el hijo pródigo, de venir a la presencia de Dios, a la presencia del Padre, y Él está siempre con los brazos abiertos para recibirlo. Ese es el concepto que debemos tener de nosotros mismos. Por eso Juan el Bautista, dijo el Señor que no había un profeta más grande que él, y sin embargo Juan el Bautista no hizo milagros. Y ese Juan el Bautista dice: yo no soy digno ni aún soltar los cordones de sus sandalias de mi Señor. Eso es humildad, eso es reconocer lo que soy. Por eso mirémonos siempre como iguales. Los que somos empresarios y tenemos personas a nuestro cargo, mirémonos siempre como iguales, con respeto, con dignidad. Hay que establecer líneas imaginarias, claro que sí, porque hay un ordenamiento de autoridad y la autoridad tiene que existir y ser respetada. Porque así nos lo dice el Señor. Entonces, esto que les estoy compartiendo tiene que ver con limpiar el corazón. Si alguien, yo quiero terminar en el Salmo 51, si alguien cometió ciertas cosas deshonrosas fue David, como nosotros, tal vez no hemos hecho las cosas que él, pero tal vez peores, o tal vez no tan graves, pero ninguno éramos dignos de estar en la presencia de Dios. Pero David entendió, y cómo Dios pudo decir que David era un hombre conforme a su corazón. Y David entendió el sacrificio que Dios quiere, la limpieza del corazón que Dios quiere, que Dios solo quiere tu corazón, solo quiere tu corazón. Salmo 51, 10. Es la petición que usted y yo en nuestra oración debemos hacer, nuestra oración personal. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esa es nuestra oración. Esa es la actitud que usted y yo debemos tener delante de Dios. Y versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Qué es un espíritu quebrantado? Un corazón que se despoja del orgullo, que se despoja de la prepotencia, que se despoja de su conocimiento intelectual y es capaz de reconocer que sin Dios no es nada ni nadie. Ese es
Ese es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es un corazón contrito y humillado? Alguien que no le da pena saber que sin Cristo está perdido. Alguien que es capaz de experimentar y exteriorizar la necesidad de que Cristo esté en su vida. La necesidad de querer cambiar conductas que no bendicen, que te hacen daño, y de reconocerlas arrodillados delante de Dios y decirle: heme aquí que quiero cambiar esto, no quiero ser más así, porque yo quiero vivir en santidad de acuerdo a tu palabra, a tus designios. Ese es el sacrificio que Dios quiere. Ese es el lavamiento de este vaso, de este odre nuevo que el Espíritu Santo en este tiempo está derramando sobre nosotros de su poder, de sus dones, pero para que permanezcan allí y no seamos como la mayoría que van a las iglesias, después se van para otra y están un tiempo, unos meses, y después se retiran y luego van allá afuera, las cosas les van mal y con el tiempo regresan, y así sucesivamente, hasta que los coge la noche sin Cristo en su corazón. No sea ese el caso de quienes estamos aquí y quienes están allá en las redes sociales, porque es el tiempo en que Cristo puede ser hallado. Es el tiempo de la gracia de Dios en medio de este mundo tan convulsionado. Ponte de pie, iglesia. Espero que esa palabra haya tenido cabida en nuestros corazones, pero no solamente allí, sino en lo profundo de nuestra mente, para que decidamos que el Dios de la Biblia es racional. La historia dice que hubo un tal Jesús que resucitó y que más de 500 personas lo vieron ascender al cielo. Creemos en un Dios que no es un mito, no es una leyenda, sino en mi Cristo verdadero. Y aquí en nuestra vida personal y en la iglesia hemos visto la manifestación del poder del Espíritu de Dios. Padre,